Bueno, buenos días a todos los asistentes aquí de manera presencial y a los que nos acompañan desde la plataforma Zoom a este evento de presentación y de comentarios del libro Contextos y visión de futuros a construir para Chapingo. Hemos establecido un programa donde pues queremos aprovechar mucho los comentarios de los compañeros que nos hicieron favor de leer y analizar el documento. El programa va a iniciar con una breve presentación del doctor Manrubio del propósito y la estructura del libro. Después presentaremos los comentarios del actuario Alan Elizondo, quien es director general de FIRA, una institución que ha sido siempre muy cercana a los agrónomos, en particular los agrónomos de Chapingo, y que pues, es responsable del fomento y el desarrollo de la agricultura en México, en gran parte. También vamos a tener los comentarios del ingeniero Jorge Quirós Márquez, quien fue presidente fundador de la Fundación Chapingo, ahora ya es expresidente, y quien ha apoyado también esta iniciativa desde muchos ángulos y puntos de vista. Y finalmente con el ingeniero Octavio Sotomayor, un experto en estos temas de asistencia técnica, que tiene o ha tenido la oportunidad de visualizar la formación de agrónomos, el extensionismo, la capacitación desde varias perspectivas. Y finalmente, pues tendríamos una ronda de participación de las gentes que estén en el chat del Zoom y de los que estemos aquí en el aula. Sin más preámbulo, pues les agradecemos la atención y le pediría entonces al doctor Manrubio si quiere arrancar, por favor, con el propósito y la estructura del documento. Bien, aquí el doctor Santoyo, coautor, me dio 2 minutos para presentar el libro, pero pues yo le voy a agregar un 0 más. Miren, este libro, ahorita tenemos apenas está calientito, está saliendo, entonces nos entregaron poquitos ejemplares, pero próximamente estará disponible. Ya está disponible en la página del Sistema, es completamente gratuito, ustedes lo pueden bajar, ahí está ya disponible. Este texto, Contexto y visión de futuros para Chapingo, próximamente vamos a cambiarle ahí, le vamos a quitar para Chapingo y vamos a poner para el agro. Van ustedes a notar que de los capítulos que tiene, de los 7 capítulos, son pues, como unas 108 páginas, 107. De los 7 capítulos que tiene, si bien desde el capítulo, digamos, 3, 4, 5, 6, dicen del Chapingo o del Chapinguero y todo eso, realmente si le quitamos esa parte de ahí, puede ser genérico para cualquier universidad. Ahorita tenemos allá a los amigos de la Narro que están conectados ahí, y pues le pude ir de la Narro o algo así, pues vale para cualquier escuela que da agronomía, veterinario, qué sé yo. Y le vamos a poner contexto y visión de futuros agroindustriales para el agro. Realmente es un libro genérico, ¿no? Ahorita lo hicimos para Chapingo. Teníamos programada la presentación de este libro el mero día de las votaciones. Entonces Eduardo sugirió ahí y Santoyo y varios que no era conveniente hacerlo ese día, ¿no? Iba a sonar así como a campaña, algo así, ¿no? Entonces lo pospusimos para hoy. Este texto tiene 7 capítulos. Uno de ellos tiene que ver con el primer capítulo, le pusimos Nuestra casa está en llamas. Ustedes habrán escuchado quién dijo esta frase, ¿no? ¿Quién la dijo? ¿Alguien sabe? ¿Quién? ¿Cuál? La niña sueca, hasta Greta Thunberg, ¿no? Ella fue la que acuñó esta frase, nuestra casa está en llamas, ella refiriéndose para el planeta en su conjunto, ¿no? Entonces la agarramos, ahí se cita en el texto, la agarramos con la idea de hablar de nuestra casa, de esta universidad, ¿verdad? De cuenta que esta es una imagen que va de impresión que está en llamas, pero no es un atardecer, pero realmente sí creemos que en el contexto que le hicimos, sí creemos que nuestra universidad poco a poco se está rodeando, digamos, de fuego por ahí y que si no lo apagamos de manera adecuada y todo eso, nos puede ir consumiendo poco a poco, así pensamos, ¿no? Y creemos que de alguna manera la pandemia vino a hacer, como que vino a dar un primer golpe a la educación, en este caso a nuestra universidad, porque nos obligó a pasar de las clases presenciales a las clases en línea. Y ustedes la imagen que va hacia abajo de alguna manera habla del tipo de profesores que somos en la universidad, buena parte ya bueno, aquí Roberto es el más joven, pero buena parte ya de una edad de arriba de 60 años, que no es fácil. Nosotros somos seres analógicos, digitales, digo analógicos, no digitales,
y transitar del esquema, digamos, del pizarrón al esquema en línea no fue nada fácil. Y eso le pasó a todas las universidades, no nomás a nosotros. Este fue un primer llamado, creo que fue un llamado serio de atención que nos dieron aquí. Y bueno, si le llevamos ya a nuestros egresados, pues se la pasaban buscando señal por todos lados, nosotros transmitiendo desde acá o desde Texcoco, donde fuera, pero ustedes con broncas de señal en sus lugares de origen, ¿no? Y buscando por donde quiera ver dónde se pueden conectar para tomar sus clases, ¿no? Al final, pues terminaron cansados. Recordarán ustedes la múltiple manifestación que hubo donde quiera, en todos lados, donde querían volver a clases presenciales. Yo no creo que quisieran volver a clases presenciales porque iniciamos y ni venían algunos, ¿no? Más bien, creo que era el tema de la interacción entre los estudiantes, lo que buscaban, pero realmente sí fueron difíciles esta transición. Hicimos una asamblea general para destituir rector, después entramos a un proceso y todo esto es lo que nos llevó a una situación desde que yo creo que llevamos a nuestra universidad a un tema, yo digo que límite, o sea, tenemos ahí un hilito ahí donde alguien por ahí está jalando, de este lado estamos jalando y jalando y jalando y jalando, y yo sí, de los 40 años que llevo acá, desde estudiante a profesionista, sí vi que estábamos ahí con una cuerdita muy finita, dije, esto a ver a dónde se va, ¿sí? Esto por dónde se jala, ¿no? Yo creo que hemos vivido otros procesos, pero pues nunca habíamos vivido también una pandemia, ¿no? Una situación de conflicto en el mundo, un incremento generalizado de insumos, de granos, todo eso configuró una situación muy interesante para la universidad. Entonces, pues los hilos se están jalando por ahí. Y entonces nosotros dijimos, miren, para poder entender esto, o sea, de alguna manera ese punto que estamos ahí en medio, para mí es un punto de inflexión. O sea, hay fuerzas que están jalando por todos lados y lo que nos acaba de ocurrir, que esta confluencia de varios fenómenos que eran inéditos, muchos de ellos, digo, la última gran pandemia que tuvimos fue en el 18, los que vivieron esa pandemia tienen 102 años, a lo mejor nomás Morín, algunos cuantos que tienen más de 100 años, pues no se acuerdan. Entonces, realmente los que estamos en este planeta actualmente circulando, no teníamos memoria de un acontecimiento de este tamaño. Acuérdense, hay un libro por ahí que escribió Fukuyama que se llama El fin de la historia, porque él decía que una vez que cayó el muro de Berlín y que cayó la Unión Soviética, pues la historia había terminado, ¿no? Y ya no había motivo para decir que iba a seguir evolucionando esta cosa, ¿no? Y él ya no concebía que hubiera una guerra como la que tenemos actualmente, ¿no? Entre dos países que si bien fueron parte de la misma unión, digamos, hoy están separados y tenemos una confrontación muy interesante ahí, ¿no? Entonces están pasando cosas que al final para mí son puntos de inflexión. Y en el texto empieza, de hecho, desde la primera página, le llama marco de análisis. Decimos que nosotros estamos analizando esta situación de nuestro contexto y los futuros a construir hacia adelante en dos variables. Nosotros decimos que hay que tener claro esas megatendencias. Estamos hablando de fuerzas estructurales que son desarrollos que ya están en marcha y que no van a cambiar en los próximos 10, 15 años, que son, dice ahí, certezas irreversibles que tenemos. Una de ellas es, por ejemplo, cambio climático, ¿sí? Entre otros, que ahí están y que hay que tenerlas presentes siempre. Pero esas megatendencias, esas fuerzas estructurales que están ocurriendo, llegan momentos en que son catalizados, acelerados. Hemingway tiene un libro, también lo citamos ahí, que se llama Fiesta, donde se da un diálogo entre un personaje que tenía fortuna en el pasado con un amigo que no la tenía. Cuando se encuentran los dos, le dice el amigo que no tenía fortuna al amigo que la tenía porque se fue a quiebra. Dice, oye amigo, ¿y qué te pasó? ¿Cómo es que te fuiste a quiebra, no? Y él dice, mira, pues fue poco a poco y luego de repente. Bueno, así pasan muchas cosas. Todas esas megatendencias pasan poco a poco. Están ocurriendo, se están configurando. Ahí están. Poco a poco se han dado. Pero llega un momento, un punto de inflexión que acelera esas megatendencias. Esos aceleradores o puntos de inflexión o catalizadores son identificables también, pero ocurren siempre con mayor grado de incertidumbre. No sabemos cuántos ocurren. Algunos autores como Taleb le llaman cisnes negros. Todos saben que van a ocurrir, no sabemos cuándo ni cómo, pero una vez que ocurren, todo el mundo dice, pues sí estaba cantadito, y tienen un enorme impacto, como las pandemias, por ejemplo. O sea, todos sabemos que esta pandemia que acabamos de vivir y que estamos viviendo no es la primera que nos toca vivir, ni tampoco va a ser la última. ¿Dónde va a surgir la siguiente? ¿Quién sabe? ¿De qué tamaño? ¿Quién sabe? ¿Cómo nos va a impactar? ¿Quién sabe? Pero de que va a ocurrir, va a ocurrir. Y cuando ocurra tenemos explicaciones a eso, porque tiene enorme impacto.
Esos son justamente los catalizadores, ¿sí? Entonces, esos cines negros que se les llama, el nombre no le ayuda porque a veces se ve que tiene connotación negativa, también son eventos pues, positivos en su momento. El Internet es un cine negro, tuvo un gran impacto una vez que surgió el Internet en la sociedad. Ahora se les llama cines verdes también porque están asociados a temas de desastres naturales. Entonces, esos catalizadores aceleran de esas tendencias. Y eso puede ser que nos vayamos hacia arriba o que nos vayamos hacia abajo. Entonces, la idea es, en este marco de análisis, está preparado justamente tener claro esas tendencias y tener monitoreados esos catalizadores para ver cómo podemos actuar para que no nos toque irnos hacia abajo, ¿no? Y no nos pase como el amigo de este que habla Hemingway, ¿no? Y miren, entonces eso se aborda en el marco de análisis. El primer capítulo abordamos una cosa que la OCDE así lo llamó como el triple desafío. El triple desafío se le llama que hoy en día los que estamos vinculados indirectamente a la ganadería y a la agricultura, a la producción de alimentos, pues hay que producir, que todo el mundo nos habla, que en el año 2050 seremos casi 10,000 millones de habitantes y se requerirán de entre 60 y 70% más de alimentos. Hay que producirlos. Pues dicen, hay que producirlos, pero no como lo hemos hecho hasta ahorita, porque hasta ahorita lo que hemos hecho es producir, pero no conservando la calidad de los recursos naturales ni la salud humana. Entonces, hay que producir, pero cuidando proteger recursos naturales y salud humana. Y eso hasta ahorita no ha sido así. Y la otra es prosperar inclusivamente. O sea, mucha gente que hace agricultura lo hace con la idea de prosperar. El asunto es que solamente una pequeña parte prospera y una gran parte se queda excluida de esa prosperidad. Entonces, ¿cómo conciliar ese triple desafío? Producir, proteger y prosperar. Las tres P's a la vez, no una y luego otra. Entonces, pues es esto, ¿no? O sea, ahorita tenemos las tres pilares del triple desafío separados. La idea es cómo los podemos sumar. Y eso no es enchilame otra, ¿eh? Eso no es fácil, ¿sí? O sea, ustedes saben que de repente produces, pero no proteges ni salud humana ni recursos naturales. Prosperas, pero no inclusivamente, sino excluyendo una gran cantidad de población y pues produces, pero no proteges. Pero no se puede, no se ha hecho posible que se hagan las tres cosas a la vez. Y ese es el triple desafío. Ese es el triple desafío. El segundo capítulo le llamamos los impulsores que están configurando los sistemas alimentarios. O sea, este es el triple desafío. Tenemos esas grandes tendencias y los catalizadores. El asunto ahora es, ¿y cómo se está configurando los sistemas alimentarios? O sea, tampoco es cierto que nos estén esperando para que reaccionemos como universidad, ¿no? O que salgamos de aquí de esta universidad a producir con esa lógica de las tres P's. Ya se está actuando. Y aquí identificamos tres impulsores. El primero, nosotros llamamos los actores claves del sistema alimentario dominante. O sea, hoy en día ustedes, mal que bien, la pandemia lo vimos. O sea, algo que no dejamos de hacer es comer y los alimentos no faltaron, llegaron. Y entonces tenemos un sistema alimentario muy eficiente para hacer disponibles los alimentos, para hacerlos llegar a donde quieran y distintos canales, ¿no? Se aceleraron mucho los mecanismos digitales, las entregas a domicilio y todo eso. O sea, tuvieron capacidad de responder. Entonces, ese no es un problema, ¿no? Entonces, aquí lo que analizamos son justamente los actores dominantes. Casi todas las cadenas agroalimentarias tienen actores dominantes, como proveedores, como transformadores, como distribuidores. ¿Qué están haciendo? Y bueno, un trabajo que es producto de una tesis aquí del CISTAM, que está impulsando Raúl y Horacio, tiene que ver con analizar lo que están haciendo los grandes actores. En algunos círculos le llaman empresas tractoras por la capacidad de jalar, pero son actores muy dominantes en cualquier sector de la economía agroalimentaria. ¿Qué están haciendo? Y claramente el estudio dice ahí que están haciendo poco, o sea, no están haciendo lo necesario, están produciendo, están prosperando los dueños de las empresas, pero no están incluyendo. Entonces, pues dice ahí aparentemente que no le apostemos mucho por esta vía necesariamente, ¿no? Ponemos ahí un ejemplo de una empresa que da cuenta claramente cómo está saliendo adelante, pero de alguna manera lo hace por la capacidad de liderazgo que tiene esta mujer que es es de la India, bueno, es India, como se dice, muchos dicen que es hindú, no es India ella, porque es de la India, que llega a Estados Unidos y lidera una de las empresas más importantes del sistema alimentario global. Pero yo digo, bueno, para que se den esa clase de liderazgos como se dio en esta empresa, que se narra en el libro, y que sea una mujer, está cañón. O sea, se tienen que alinear casi todos los astros.
y eso es imposible. Entonces, ponemos ese ejemplo para que vean que no es fácil transformar el sistema alimentario dominante. No es nada fácil, ni para los actores dominantes. Y que para que eso suceda tiene que ocurrir liderazgos como el de ese. Este libro yo no lo habíamos leído cuando escribimos este libro, yo les sugiero que lo lean, se llama El Estado Emprendedor. Pues es una buena discusión de lo que debe, cuál es el rol que debe desempeñar el Estado y cómo se tiene que mover entre esto, entre lo público y lo privado, en el sentido de que hoy en día el Estado se le ha querido marginar a que ofrezca solamente bienes públicos, que corrija los fallos del mercado. Bueno, aquí se dice claramente, y esto tiene que ver mucho con uno de los, el segundo impulsor, el tercer impulsor, es que hay muchas pequeñas y medianas empresas, se llaman startups, que han sido apoyadas con capital de riesgo y que están irrumpiendo los sistemas alimentarios y nos están ofreciendo cosas que uno no diría, oye, pues esto no es posible. Por ejemplo, nos están ofreciendo proteína, ¿sí? Que parece que es de origen animal, pero no es de origen animal. O sea, es proteína a base de plantas y pues parece carne, pero no es carne, ¿no? O leche que no es leche, o café que no es café, ¿sí? Y todo tiene que ver con nuevas opciones de producir alimentos con una menor huella ambiental. Normalmente cuando uno habla con los agrónomos piensan que son los únicos que pueden producir alimentos, pues sembrando, fertilizando, controlando malezas, plagas. No, hoy en día ustedes van a ver en la creciente proteína de fondos de capital de riesgo y las startups, cómo están surgiendo propuestas que nos entregan alimentos que no los habíamos concebido hace algunos años y que están ganando cuota de mercado. Siempre pongo el ejemplo de la industria azucarera. La industria azucarera hoy en día ustedes saben que por lo menos 30% de los alimentos que se endulzan no se hacen con azúcar, ¿sí? Se hacen con otro tipo de endulzante. Bueno, eso está pasando en café, es café que no es café, no usa granos de café, en carne está pasando, ya tenemos en la mesa muchos productos de origen, dicen que parece carne, pero no es carne, es de origen vegetal, muchos alimentos, y eso lo están impulsando este tipo de empresas. Son nuevos actores que tenemos ahí. Y lo que ellos prometen es una menor huella ambiental, mucho menor que el sistema alimentario convencional, ¿sí? Eso es lo interesante que hay que ver. Y la otra impulsor tiene que ver con lo que están haciendo los países, los que están liderando el tema del, pues digamos, de la adaptación y mitigación del cambio climático, ¿no? Aquí agarramos el caso de Estados Unidos, que sacó una ley que le llaman Ley del Control de la Inflación. Esencialmente, si ustedes la checan, es una ley climática. Buena parte es para transitar a una economía verde, ¿sí? Aunque no le pudieron llamar así por la pugna que hay entre demócratas y republicanos y para que puedan aprobarlo en el Congreso. Y la Unión Europea generó su esquema que le llaman de la granja a la mesa, que básicamente, sobre todo a raíz del conflicto Rusia-Ucrania, pues ellos dependen básicamente del petróleo y del gas ruso. Y pues saben de que no pueden seguir así, entonces están metiéndole en serio hacia una economía verde. Entonces, pues ahí se analiza qué están haciendo estos países y cómo eso está impactando el sector agroalimentario. Y a partir de eso vemos, bueno, y entonces, ¿hacia dónde tenemos que caminar nosotros? ¿Sí? El tercer capítulo tiene que ver con cómo podemos ser buenos antepasados ante el triple desafío. Ahí se refiere a nosotros. Y miren, va en este sentido. El esquema de seguimiento que hemos hecho de egresados en Chapingo nos dice que si vemos desde la generación 2016 al 2021, pues más o menos, sobre todo 2020-21, en promedio el 50% de los que salen de esta universidad no encuentran colocación laboral. Esta no es una encuesta, no es necesariamente una muestra representativa, son los que respondieron a la pregunta que hizo la UPOM. Puede ser que sea menos y todo eso, pero ya nos dice algo, Y la encuesta nacional de egresados, que tampoco es una encuesta aleatoria, es los que responden, nos dice que de una tercera parte de desempleo que hay en las profesiones en general, la de agronomía y veterinaria es la más alta, con casi 42% de desempleo. Entonces uno cuando ve estos dos estudios que son diferentes, o sea, lo hace una universidad privada y lo hacen aquí en Chapingo, pues coinciden de que nuestra inserción en el mercado laboral como chapingueros ya no es como era en el pasado. Cuando nosotros hablamos de cómo ser buenos antepasados, es porque nos vemos, Horacio, Jorge Quirós, Octavio Sotomayor, Alan Elizondo, de los que van a hablar ahorita, de que cuando nosotros salimos, ya en los 80s, el 90% teníamos chamba en el Estado, o el 90%. Teníamos trabajo en las empresas del Estado. El Estado llegó a tener 1000 y tantas empresas y organismos del sector público que absorbía a empleados que salían de esta universidad. Yo cuando entré a primer año, que ya llovió, escuchaba a los de séptimo hablar dónde iban a trabajar y tenían 10, 12 opciones para trabajar. Hoy eso no se escucha.
Eso ya no existe, ¿no? Se acabó todo eso. Y entonces, 7 de cada 10 que egresan de aquí trabajan en el sector privado, no en el sector público. Entonces, cuando nosotros decimos ahí cómo ser buenos antepasados es, colegas, ya el empleo que teníamos hace 50 años se acabó, ¿sí? Y buena parte no está encontrando colocación laboral. Bueno, entonces ahí pues decimos cómo ser buenos antepasados y ahí analizamos la situación. Después el cuarto capítulo es en qué escenarios podemos y debemos jugar como Chapingo. Y pusimos aquí un esquema que no lo voy a explicar ahorita, pero básicamente lo que dice, sobre todo en la línea de arriba, es todo nos indica que si la humanidad sigue produciendo los alimentos como los ha producido hasta ahora, o sea, y si se dan las previsiones de la ONU de incremento poblacional como se ha previsto hasta, o se prevé hasta el 2050, 2100, si seguimos consumiendo como estamos consumiendo hasta ahora, si se dan rendimientos en los cultivos, en los animales, como se ha dado hasta ahorita, la productividad, si desperdiciamos alimentos como lo hemos hecho hasta ahorita, si todo sigue como hasta ahorita, que parece ser que por ahí vamos, el sistema alimentario solito agota el presupuesto que tenemos de emisión de gases de efecto invernadero para rebasar ese límite de seguridad que tenemos, que es de 1.5 grados o 2 centígrados. El sistema alimentario solitito. O sea, nuestro sistema es insostenible, como lo hemos hecho hasta ahorita. Eso es lo que nos dice. Solito, ¿sí? Súmenle ustedes todo lo que hacen los demás sectores de la economía. Entonces, este planeta simplemente no es viable, ¿no? Entonces decimos, pues ahí están los escenarios. Y entonces, este trabajo, ahí se dice, ahí nos plantea varios escenarios. Por ejemplo, nos dicen ahí, después de mira, un escenario es aumentar productividad, el otro es reducir desperdicios de alimentos, el otro es cambiar dietas, el otro es, así varios escenarios. Entonces analizamos cada escenario donde nos tenemos que mover nosotros como universidad. El quinto tiene que ver cómo hacer operativo nuestra actuación como Chapingo. Y miren, ahí cito lo que dice en la página 93, que uno de los temas claves que no puede seguirse postergando en el debate del cómo afrontar ese triple desafío, lo constituye la creación de un sistema profesional de gestión del conocimiento e innovación para el campo mexicano. O sea, al final, todos los escenarios que analizamos ahí nos llevan a que tenemos que ser más efectivos con la aplicación del conocimiento. Nosotros ahí demostramos que hoy en día el problema de ser más eficientes en el agro no es que falten tecnologías. El asunto es que la mayoría de los productores no las conocen, no las aplican, ¿sí? No las aplican. O, por ejemplo, hoy en día la tecnología que más se aplica en el campo es la fertilización química, con un 70% de agricultores más o menos. O sea, casi todo el mundo fertiliza. El asunto es que lo hacemos a ciegas. O sea, muchas personas van y tiran el fertilizante, como lo dicen, y no hacen un análisis previo, no interpretan ese análisis y no formulan a partir de las deficiencias que tiene el suelo. Los productores que tienen ganado alimentan el ganado a diestra y siniestra y a veces gastan más en alimentar su ganado que lo que les da en ingresos de leche o carne, porque no saben balancear dietas, ¿sí? Y esto es un conocimiento que ya existe, ¿sí? Y se supone que los que salimos de aquí lo tenemos. Entonces, ¿por qué la mayoría de los productores no lo hacen? Y esto tiene que ver con algo que nosotros decimos aquí, que no es que Chapingo tenga que cumplir ese vacío que está dejando hoy en día el Estado mexicano. Más bien decimos que Chapingo debe liderar, ¿sí? Debe tener sus cabezas, decir, oye, Estado mexicano, necesitamos ponernos de acuerdo y crear un sistema de gestión del conocimiento que reduzca esas brechas que tenemos, esas ineficiencias que tenemos. Después tenemos, aquí decimos el sexto capítulo es el movimiento estratégico clave para afrontar el triple desafío. Y ahí decimos, esto es un proceso de 15 años de experiencia y todo eso, y de muchos modelos que han operado en México y en el mundo. ¿Cómo podría ser ese sistema de gestión del conocimiento? Y nosotros decimos ahí que realmente, hoy en día, digamos, los agricultores no están esperando que lleguen los agrónomos. Allí planteamos que si tú te paras en cualquier territorio, de hecho Octavio ahorita lo va a comentar seguramente, nosotros decimos que ya hay personas, les llamamos desviados positivos, que sobresalen de sus pares, incorporando las mejores tecnologías que hay en México y en el mundo. Y eso nos demuestran que ese es el camino a seguir, pero son 1 o 2 agricultores o 3 agricultores. Esos son parte de las redes. El asunto es identificar a los agricultores y usarlos como catalizadores de la innovación en esos territorios, ¿sí? Pero para eso necesitamos profesionales que articulen esas redes y que tengan el soporte de un grupo de especialistas que los asesoren en ciertos temas que no conocen. Entonces ahí se maneja ese modelo que está ahí.
Y el último, decimos las posibles vías de implementación, y ahí se nos reímos a la universidad. Bien, nosotros decimos que Chapingo tiene que empezar por sus campos. O sea, los campos experimentados que tenemos no son para presumirlos a nadie, realmente. O sea, yo creo que está cualquier agricultor del vecino hasta mejor que nuestros campos. Y eso lo decimos una y otra vez, pero no hacemos casi nada. Entonces, de repente, cuando vienen a ver nuestros campos, ¿qué tanto se llevan la gente que viene aquí? ¿Qué tanto puede decir? Pues ahí está el ejemplo de lo que hay que hacer. Van ustedes a la granja de lechera y pues, está vacía, no tiene ganado, tiene muy poco ganado, ¿no? No producimos ni lo que consumimos nosotros. Entonces, ¿cómo queremos demostrarle al mundo y a México cómo se producen alimentos si nosotros lo hacemos? ¿Sí? El segundo tiene que ver, nosotros decimos que tenemos que revisar seriamente eso que llamamos servicio social. Ustedes saben que nosotros tenemos un servicio social que son, creo que 420 horas, ¿no? 80 horas. Eso realmente yo digo que es una falacia de, seguro, de servicio social. Sí. O sea, si nosotros no cambiamos ese enfoque, servicio social, viajes, distancias profesionales, Chapingo no va a incidir. Y es mucho tiempo y recursos lo que tenemos ahí. Ahí ponemos el ejemplo de que debíamos emular hasta donde sea posible el modelo de los médicos. Un médico cuando sale de la escuela tiene que ser un año de servicio social, un año de residencia. Esos 2 años son en trabajo directo en el hospital, con pacientes. Los agrónomos salimos así como nos da a entender y con un resto de deficiencias y de deficiencias, ¿no? Entonces, si no revisamos ese tema y no somos valerosos de decir, oye, deja de hacer los viajes de turismo que hacemos en muchos departamentos, ¿no? O ese servicio social que es una farsa, ¿sí? Yo creo que por ahí tenemos que empezar, ¿sí? El tercero tiene que ver que, insisto, que Chapingo tiene tradición, prestigio y fuerza para decirle al Estado, a México, oye, por aquí es, nomás que pues no lo hacemos. Porque a veces porque las cabezas que tenemos no tienen ese liderazgo, esa visión para poder plantear una visión de esa naturaleza. Y bueno, yo les decía que chequen pero nosotros no, este libro dice claramente que no, Chapingo no se debe plantear las universidades hacer lo que el Estado no hace, porque hay cosas que el Estado tiene que hacer, no nos tocan a nosotros. Tenemos que definir exactamente qué tenemos que hacer. Y eso significa que hay que liderar ese emprendimiento. Entonces, pues esto es lo que trata este libro. Yo espero que lo puedan bajar, no hay para todos los ejemplares, pero está disponible en línea. Gracias, doctor Marrubio. Vamos a enseguida a ver los comentarios, a escuchar los comentarios del actuario Alan Elizondo. Alan Elizondo es director general de FIRA. FIRA es una institución financiera, un conjunto de fideicomisos que forman parte del Banco de México y es el principal fundador de recursos, fuera de los recursos propios de los agricultores, la gente importante que aporta recursos al campo mexicano, pues es FIRA, ¿no? Aporta crédito, garantías, asistencia técnica, subsidios, etcétera, ¿no? Son un conjunto de fondos que tienen, pues, 70 años prácticamente de existir, y bueno, y que han transformado en forma positiva el sector, ¿no? Actualmente, pues, Alan Elizondo tenemos la fortuna que también forma parte de uno de los doctorados de la universidad, el de Economía del Desarrollo Rural, y bueno, él asiste regularmente a Chapingo a sesiones, y por eso programamos esa reunión el día de hoy. Sin embargo, bueno, se imaginan con la responsabilidad que tiene, le surgió una reunión, con la gente de Hacienda, Banco de México, y no nos pudo acompañar, ¿no? Sin embargo, bueno, su experiencia y su capacidad, su visión es, pues bastante amplia, además de que él fue en cierta forma también un promotor, inductor del documento que acaba de comentar Manrubio. Entonces, si quieren, vemos los comentarios, tuvimos que grabarlos por la mañana, haciendo frente a la contingencia. Entonces, si nos haces favor de proyectarlos, Manrubio. Es un gran honor para mí estar aquí presente, así sea de esta forma virtual, acompañando a los doctores Manrubio Muñoz y el doctor Horacio Santoyo en la presentación de este libro, Contexto y Visión de Futuro a Construir para Chapingo. Quiero empezar también por decir que esta es una obra muy oportuna, escrita por gente que pues, no solo conoce el quehacer de la institución, de la universidad, sino que también la quiere y la valora. Y por lo mismo se involucra en una construcción de futuro que, pues desde mi punto de vista, es uno de los quehaceres más relevantes, sobre todo en este contexto. Considero la obra muy oportuna
por muchas razones. La primera es por lo que el mismo libro relata acerca de las megatendencias que se nos presentan en este entorno global, empezando por la megatendencia del clima. Más adelante tendré oportunidad de abordar las megatendencias relacionadas con la pandemia y toda la disrupción de las cadenas de suministro. Entonces, otro importante cambio de paradigma. También podemos mencionar el conflicto entre Rusia y Ucrania, que han venido a dar pues, un giro inesperado pues, al suministro de insumos agrícolas y a los precios, una mayor volatilidad. Y por lo mismo, pues este tipo de megatendencias invitan a una reflexión acerca del futuro de la universidad. Considero oportuna también la obra por el hecho de que en el triple desafío también allí relatado de producir más, pues nos encontramos en una situación donde tenemos menos para hacerlo, tanto en mano de obra, tanto en tierra, tanto en fuerza laboral, pensando en la edad de los productores. Es definitivamente oportuna por esta aparente contradicción. Es oportuna también por el segundo objetivo, que es proteger, dado que por supuesto se debe de trabajar para esa dirección. Sin embargo, nos encontramos en una dirección opuesta en lo que se refiere a la salud de los suelos o la misma salud pública en materia de obesidad. Entonces, nuevamente, considero oportuna la obra porque también en el tercer objetivo, que es prosperar, nos encontramos en una situación donde, si bien hemos crecido y inventado e incrementado pues las posibilidades, vivimos en un entorno de alta desigualdad y también las nuevas tecnologías cada vez más se alejan de la población más rezagada, es decir, son tecnologías que son más fáciles de acceder a los más grandes, a los más dotados, y más difíciles de acceder a los menos dotados, lo cual viene a incrementar desigualdades y poner esto a hacer más difícil el objetivo de prosperar. Y finalmente creo que es oportuna por la razón quizás más importante, ya asociada a la universidad, que tiene que ver con la contradicción de que, siendo una actividad esencial y que así se mantuvo incluso durante la pandemia, tuvimos una pérdida de relevancia del egresado al contar con más altas tasas de desempleo para el ingeniero agrónomo y algunas otras especialidades en el sector. Esta gran contradicción, cuando, pues, como he relatado, los desafíos llaman más a la investigación y al trabajo conjunto, es la que me parece, pues, pone un marco indispensable para la creación de esta obra. Y bueno, es así que se aborda pues la ambiciosa tarea de construir un futuro desde la universidad. Uno, como externo o como invitado a esta plática, pues tiene un rol, no tiene un rol para delinear el futuro de la casa de estudios. Sin embargo, lo que sí puedo hacer es proponer algunos contrastes que me parecen adecuados para que la misma universidad los considere y vea en su alrededor cercano qué es lo que se está viviendo. Y voy a proponer uno asociado a otra institución de la Administración Pública Federal, que es la vida de FIRA, la institución de financiamiento al campo administrada por Banco de México. También voy a sugerir un contraste asociado con una aerolínea coreana, cuya historia me parece muy relevante para el momento que se vive en la universidad. Bueno, empezando por el primer contraste con FIRA, tenemos que hemos visto un cambio de paradigma que llega por dos direcciones muy relevantes. La primera es por el consumidor, donde tenemos un consumidor pues mucho más interesado en la responsabilidad social y ambiental. Y en el otro extremo de la cadena que engloba al sector agroalimentario tenemos el financiamiento, es decir, los fondos, grandes fondos de inversión
y grandes proveedores de recursos, llamémosle afores, bancos, fondos de inversión extranjeros, nacionales, que tienden en una misma dirección que el consumidor, es decir, hacia una agenda de responsabilidad ambiental, social y de alto estándar de gobernanza. Y esto, pues, si uno como institución, como FIRA, conserva su calidad como entidad que sabe dar crédito y que lo da de la forma tradicional con los objetivos pues mismos que se han vivido por los años en la institución, donde pues no se abordan de frente los objetivos ambientales, sociales y de gobernanza, pues hace que nuestra institución sea caduca. Y como institución pública nos vemos obligados, pues no solo a entrar a esta nueva dinámica del sector, sino a promover el cambio, dado que es con facilitadores como son las entidades públicas, pues como se puede generar el cambio de paradigma en los demás actores del campo. Hemos aprendido, por ejemplo, en este curso de las cosas que una revolución como fue la Revolución Verde, si bien jugó un papel muy amplio en la construcción de un país próspero y sobre todo con suficiente producción de alimentos, pues resultó también con los ojos o el lado B de la Revolución Verde, es pues el alto uso de insumos agrícolas, particularmente fertilizantes, cuyo impacto en el medio ambiente y en los suelos, pues han tenido consecuencias negativas que hoy son pues realmente muy manifiestas en fenómenos como es el cambio climático. Hemos aprendido a ver un fenómeno como la Revolución Verde como algo que pues se debe de redireccionar para poder lograr el mismo objetivo de elevación de producción, pero con mejores medios o más amigables con medio ambiente y suelos. También en el curso de este reciente camino hemos encontrado que el financiamiento tradicional pues se ha vuelto una herramienta indispensable, pero también que ha caducado, dado que por un lado tenemos que financiar pues lugares donde la gente está tradicionalmente excluida del crédito y llama a nuevos instrumentos más innovadores, pero también hemos visto la tecnología de financiamiento cambiar. Tratando de hacer un símil con la agricultura, hemos pasado de un financiamiento tradicional a un financiamiento de precisión. Sin embargo, ahora entramos en una etapa donde el financiamiento pues ya lo define la inteligencia artificial y es muy difícil pues aspirar a superar pues los algoritmos que la inteligencia artificial puede dar para un fenómeno como es el financiamiento al crédito. Si bien debe demostrar excelencia la institución en el financiamiento tradicional, una condición necesaria, y creemos que no podemos obviar el financiamiento a través de inteligencia artificial como una tendencia que ya usan pues varias entidades de otros países o del sector privado y que son hoy el estándar y sobre todo la frontera para pues no solo dar más crédito, sino darlo mejor y sobre todo abatir barreras de costo y acceso a pequeños productores. Ese es el alcance de estas nuevas tendencias. Y como dije, como instituciones públicas estamos obligados a operar este cambio. Entonces, bueno, tratando de concluir este primer bloque, yo quisiera decir que no es suficiente con tener la excelencia en las actividades tradicionales, sino que debemos de entrar, y no solo entrar y conocer las nuevas tendencias, sino también promover el cambio pues en el sector. Y cuando yo digo promover el cambio, hablo acerca de productos nuevos que pues nos requieren los productores, mercados nuevos, como puede ser los mercados de carbono, donde FIRA pues no puede quedarse fuera de la dinámica de los mismos, sino que, como he dicho, los tiene que facilitar. Riesgos nuevos, como es el riesgo del cambio climático, riesgos de precios más volátiles, instrumentos pues más potentes para poder mitigar estos riesgos, preferencias nuevas como son la de los consumidores o
o la de los proveedores de recursos en esta tendencia ambiental, social y de gobernanza, y por supuesto prioridades nuevas. En cambio, por ejemplo, en la visión de la salud de los suelos o el manejo de desperdicios o cómo abordar la población excluida, son ya prioridades que pues no podemos obviar. Entonces, quiero decir también que en este camino que hemos recorrido como institución pública, hemos aprendido que la promoción de este cambio no es individual, no es solo de una institución, sino que es un cambio colectivo. Y en este cambio colectivo, nosotros reconocemos que el conocimiento de estas tendencias se encuentra en manos de muchos actores. Se encuentra en manos de, por ejemplo, organismos multilaterales como la Agencia Francesa de Desarrollo, el KfW en Alemania, el Banco Interamericano de Desarrollo, América Latina, el Banco Mundial. Son aliados importantes en esta labor de generar conocimiento bien público, taxonomías, que permitan que pues estas tecnologías que son benéficas para el medio ambiente, pues se difundan, se financien, se utilicen. Es así que nuestra institución ha pues definido a ellos como aliados en este cambio. En acción colectiva puedo mencionar también a los proveedores de fondos masivos de inversión, que son finalmente los proveedores últimos de financiamiento al campo a través de esta larga cadena de intermediación financiera. Y son ellos los que a través de su visión de los demás sectores, como puede ser manufactura, el sector servicios, el sector energía, nos enseñan cuáles son las prioridades en materia de, pues de manejo del cambio en la producción para poder reducir el impacto o la huella de carbono pues de las distintas industrias, entre ellas la agroalimentaria. Hemos aprendido también que el sector privado es un actor indispensable en esta acción colectiva a favor del medio ambiente y la responsabilidad social, a través de diversas empresas que viven en primera mano, pues las auditorías que sus grandes consumidores les realizan, las tecnologías que deben de utilizar para cumplir con los estándares de manejo medioambiental adecuado, o la responsabilidad social con sus empleados, son para nosotros guía indispensable pues para poder delinear las estrategias que se deben de generalizar en nuestro país. Hemos aprendido que las universidades son factor importante del cambio colectivo y son a ellas a quienes nos acercamos cuando se trata, por ejemplo, de formar estudiantes especializados en la materia que al menos nosotros promovemos, que es el financiamiento. No podíamos hacerlo solo sin contar con esa fuente de conocimiento y de actores que se integran a la cadena agroalimentaria de producción. Y por supuesto también en acción colectiva, los productores exitosos, que se mencionan en el libro y que también a nuestro juicio son fuente de conocimiento que no se puede dejar afuera, dado que ellos se encuentran en campo, en las regiones, en las cadenas de valor y en una posición privilegiada para transmitir las tecnologías y el cambio que el entorno nos obliga a conocer. En esta colaboración sentimos que debemos abordar esta acción colectiva desde donde las instituciones tienen ventaja comparativa, como instituciones públicas, tanto Universidad Autónoma Chapingo como FIRA, tienen una posición privilegiada no solo por su tamaño, sino por su impacto para multiplicar los efectos pues de una nueva visión de cómo abordar el cambio. Con esto cerraría un primer contraste, que es lo que se vive en una entidad como lo es FIRA, y entro brevemente a lo que es el segundo contraste, y voy a hablar de la aerolínea coreana, Korean Airlines, y cuál fue su vida en los años 70 hasta el cierre de la década de los 90. Si uno analiza la trayectoria de esta aerolínea, pues se dará cuenta, y de hecho hay muy buenos análisis. Recomiendo el análisis de Malcolm Gladwell, actor interesado en fenómenos diversos pues de interacción humana. Se da cuenta de una actividad pues muy deficiente,
en materia de accidentes aéreos. Desde 1970 a 1999 la aerolínea presentó 17 accidentes aéreos con una suma de alrededor de 700 personas muertas. En los años 90 era considerada el paria de la industria de aerolíneas y en 1999 el presidente coreano la declaró públicamente como una vergüenza para la nación. Y resalta en en este episodio, pues algunos aspectos de la cultura coreana como parte esencial de la explicación del por qué este mal desempeño. Si uno recoge el caso de 1997, el accidente aéreo de Guam, cuando el avión iba a aterrizar, pues se acercaba el avión a una tormenta y pues la pista de aterrizaje de Guam es rodeada por montañas. El avión que se acercaba a Guam de esta aerolínea era conducido por un piloto y 12 asistentes de piloto. Sin embargo, resalta que la cultura coreana tiene lo que llaman los coreanos un power, bueno, no los coreanos, sino internacionalmente, un power distance, una distancia de poder muy alta. Es una cultura de mucho respeto a la autoridad, al seniority, a la edad, sobre todo también una cultura autoritaria. Y si uno analiza los resultados de la caja negra, alcanza a entender cómo los oficiales de apoyo al oficial mayor, al piloto mayor de la aerolínea, no pudieron transmitir adecuadamente por esta distancia en una situación de emergencia los riesgos que les avecinaba con la tormenta por delante y que a la postre llevarían a la aeronave al accidente. Entonces, en resumen, lo que se quiere recoger de esta experiencia es el poder de la cultura y el impacto que puede tener o las consecuencias que puede tener una mala cultura o una cultura, vamos a decir, no apropiada para los propósitos en pues algo tan grave como es un accidente aéreo. En el año de 2000, las autoridades de esta aerolínea, de la mano de autoridades gubernamentales, trajeron al seno de la misma diversos consultores de pues, empresas especializadas en el ramo, como es Boeing o como es el Delta Airlines. Y estos ejecutivos introdujeron una serie de cambios como fue el idioma inglés, el manejo del idioma inglés, vamos a llamarle el idioma de la aviación, como un requisito indispensable en el currículum de los pilotos. Introdujeron pues nuevos protocolos, manuales y sobre todo esquemas de incentivos que dieron relevancia o actualidad y vigencia a la cultura de esta aerolínea. Esto definitivamente generó un cambio, pues no se presentaban mayores accidentes, con la excepción de un avión que fue derribado por los rusos, no así por la causa de la cultura de esta nueva aerolínea, y ella hoy en día es una de las mejores aerolíneas con galardones por la calidad en el servicio. Y quizás el contraste va por la siguiente dirección. Si uno recoge que si los pilotos o las aeronaves tenían defectos, no es la historia de estos accidentes aéreos. Realmente los pilotos estaban pues bien certificados y tenían también aeronaves pues bien mantenidas. Es más bien un tema cultural el que llevó a esta aerolínea a los problemas. Y yo quisiera llevar esto un poco al ámbito de lo que es una institución pública como es nuestra institución, el FIRA o la propia Universidad Autónoma Chapingo. Es indispensable tener el equivalente a buenas aeronaves y buenos pilotos, como creo que la Universidad Autónoma Chapingo los tiene grandes profesores y instalaciones de primera. Sin embargo, es importante también hacer una evaluación de la cultura.
y por la cultura, pues nos tenemos que referir a incentivos, protocolos, la injerencia pues de otras entidades exitosas en el contraste, sobre todo la proyección de visión. Creo que nos encontramos pues con la ayuda de este libro, también con la transición que se encuentra a nivel rectoría, en un momento privilegiado para evaluar esta situación y poder contar pues, no solo con lo indispensable, como ya dije, sino también con pues una evaluación de la cultura general para ver si tenemos algo pendiente en ese frente y lograr el objetivo final que plantean los autores, que es la construcción de un futuro colectivo en la Universidad Autónoma Chapingo. Yo con esto cierro la intervención y vuelvo a agradecer a los doctores pues Manrubio y Horacio por su invitación. Bueno, finalmente le reitero la amistad y no solo la amistad, sino relación de trabajo próspero con la institución FIRA, que tiene la Universidad Autónoma Chapingo como un muy buen aliado. Muchísimas gracias a todos. Bueno, agradecemos al actuario Alan su participación. Nuestro siguiente comentarista es Jorge Quiroz Márquez. Él es ingeniero agrónomo especialista en suelos de esta universidad. Es veracruzano de Martínez de la Torre, pero él se reporta como adoptado de Oaxaca, ¿no? Él tiene mucha experiencia en financiamiento, trabajó en FIRA, en el Istmo, en Maciel Romero, en Tonalá. También ha estado dirigiendo uniones de crédito, forma parte de la Federación Atlántico Pacífico de Entidades de Ahorro y Crédito Popular, de varias FEFOM. Y bueno, a final de cuentas, es un buen conocedor de lo que son las microfinanzas, en particular en zonas marginadas, en particular en perspectiva de género. Y bueno, también tiene varios trabajos escritos y es un amante del mezcal. En todas sus perspectivas, seguramente tiene varios libros escritos y también les gusta degustarlo, ¿no? Entonces, fundamentalmente queremos reconocer, fue presidente fundador de la Fundación Chapingo, o sea que participó en el proyecto original, en el diseño. Actualmente ya está otro colega, Antonino, dirigiendo la fundación, pero él siempre ha sido un promotor de este tipo de cosas que mueven, que disrumpen, que reflexionan un poco acerca de lo que Chapingo podría estar haciendo para estar mejor preparado para el futuro. Entonces le agradecemos a Jorge su participación. Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad, a mí me gustó todo desde el título, porque es desafiante. Nos habla de cómo estamos, o un poquito de dónde venimos, y trata de hacer escenarios de futuro, lo cual no es un tema fácil. Se lo reconozco a Manrubio y Horacio, que se atrevieron a hacer esta propuesta. Normalmente hablamos sobre cosas que pasan o cosas que están sucediendo, pero poco nos atrevemos a hablar hacia el futuro. Y quiero comenzar mi charla comentando algo que se le escuchó a don Julio Millán, que habla en la radio todos los días, una vez por semana. Y él dice que el futuro no se adivina, el futuro se construye. Y eso es bien interesante porque yo vengo de una generación donde adivinábamos el futuro. Pensábamos que era algo totalmente incierto. Cuando nos damos cuenta que hay herramientas para generar escenarios de futuro, como podría ser esta propuesta, creemos que podemos tener un poquito más de certeza en las acciones que debemos llevar a cabo. También siento yo que parte de lo que pudiera distinguir a Chapingo y que normalmente se trata en todos los foros es que desde siempre ha sido una institución pertinente y eso lo manejamos los que estamos afuera, creo que los que están adentro también, y viene inclusive en la declaratoria que viene en redes sociales de Chapingo. Sin embargo, ¿qué tan pertinentes somos?
Yo pienso que el tema de pertinencia social está más que estudiado y está más que justificado. Los invitaría a leer el libro Entre la desigualdad y la meritocracia, Rutas y huellas de la equidad, del maestro Roberto Rivera, Angélica Buendía y Ana Beatriz Pérez. Casualmente publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es un trabajo que habla de experiencia de Chapingo y donde se hace una radiografía y nos lleva de la mano a entender el porqué de la pertinencia social de Chapingo. Eso creo que Chapingo lo tiene, es como el corazón, es como lo que nos mueve. Sin embargo, tenemos que hacernos otras preguntas. ¿Cuál es la pertinencia económica? ¿Cuál es nuestra pertinencia tecnológica? En general, nuestra pertinencia educativa. Eso lo responde en muchas ocasiones el mercado, lo que está allá afuera, que te dice, mira, aquí tenemos ingenieros agrónomos en irrigación, pues creo que ya pasaron las épocas de las grandes obras de irrigación que había en este país. Quizá hoy tenemos que centrarnos en los pequeños sistemas de riego. Habría que ver también lo que es el uso del agua, el uso eficiente del agua. No sé, hace unos días pasé y acá por San Martín Texmelucan y estaban regando por inundación. Y bueno, eso creo que lo primero que dices es que hay mucha agua, ¿no? Pero eso es mentira. Algo está ocurriendo que la tecnología, el uso uso eficiente del agua no está llegando a los campesinos. Y puede ser culpa de los que están afuera o puede ser culpa de los que estamos adentro o de los que estamos afuera, o como lo quieran ustedes ver. Algo no está haciendo clic allá adentro. Esto nos lleva a una siguiente pregunta. ¿Cómo se vincula el egresado de las universidades agronómicas con el mercado laboral? Y eso sí está bien pesado. Creo que no se le ha dado una importancia a cómo responder esta pregunta. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, cuando egresamos, nos decía Manrubio, las unidades académicas se llamaban departamentos de enseñanza, investigación y servicios. Creo que todavía se sigue llamando así. Bueno, me regresé en el tiempo y encontré que en la Ley de Educación Agrícola de 1945, de 35 de 1945, así se llamaban. Estamos a ¿cuántos años? A 80 y tantos años y se siguen llamando igual. No estoy hablando de los contenidos académicos de allá adentro, pero me atrevo a pensar de lo poco que he revisado, porque bueno, yo no estoy aquí en Chapingo, que muchos de los contenidos deben ser parecidos. Esos contenidos fueron para un contexto que ya no existe. Entonces, lo que está ocurriendo es que, primera aseveración que voy a hacer, entonces, que yo tengo la ventaja que no estoy en Chapingo, porque los Chapingos son muy críticos y a mí sí me pueden criticar y no me va a pasar nada. Estamos formando profesionistas para un mundo laboral que ya no existe. Y viene a cuento esto, leyendo las memorias de Marte R. Gómez, él narra que por allá de 1909 mandar el ministro de Fomento, don Olegario Molina, por cierto hay una calle de él en Mérida, si hay alguien de aquí de Mérida, Yucatán, mandó a 2 agrónomos para ver cómo funcionaba el tema de las escuelas de agricultura en el mundo y los mandó a París, que era el centro del mundo en ese momento, a Madrid, hicieron una gira, pasaron por, no sé si ya existía Cornell, pero llegaron a la conclusión de que había 2 formas, o te ibas por el modelo de agrónomo del Estado, al servicio del gobierno, o te ibas por el lado del agrónomo emprendedor. Y finalmente se tomó la decisión, que en ese momento era la más adecuada, de impulsar el agrónomo de Estado, el agrónomo que trabajaba en gobierno. Eso ocurrió durante mucho tiempo, hasta los 80, que a nosotros nos tocó un poquito esa transición, que el gobierno dejó de ser el gran empleador. Creo que hasta la fecha no se ha reaccionado correctamente, no en función de los intereses de los
que laboran en las universidades, sino en función quizá de los egresados de las universidades, que de acuerdo con las cifras que presentó el doctor Manrubio, pues son altísimos los niveles de desempleo. Algo estamos haciendo mal, que no le estamos dando las capacidades adecuadas a los muchachos para insertarse en el mercado laboral. Quiero comentar que algo que también me gustó es que el libro hace preguntas, y al hacer preguntas nos invita a participar, a sumarnos. No es un libro que nos quiera dar todas las respuestas, y en eso para mí tiene mucha validez. Creo que nos invita a ser incluyentes, y como bien comentan también, pues esto aplica para todo lo que es el área de agronomía y agricultura. Hay muchas cosas que desde fuera los egresados educativos quisiéramos que acá adentro se expliquen. Y es un tema un poquito complejo porque no hay la suficiente coordinación entre los que estamos afuera y vemos una realidad, y entre los que están adentro y ven otra realidad. Finalmente, creo que tenemos que hacer clic en algún momento. Yo traigo unas preguntas también para acabar de hacer más profundo el agujero. Y mi primera pregunta es, ¿el cambio ocurrirá desde dentro del Chapingo? Profesores y planes de estudio, algunos obsoletos en algunos casos. Y yo sí lo puedo decir como egresado. Algo que está ocurriendo, y lo dijo Bill Gates, que en algunas, próximamente las mejores conferencias y los mejores contenidos van a estar en la red, van a estar en la web. Entonces, ¿cómo se van a reinventar? ¿Dónde van a quedar las universidades? ¿Van a pasar del maestro, quizás a dar coaching, asesoría? Y otra cosa que me llamó mucho la atención, los estudiantes que están haciendo ahorita van a vivir 100 años. A diferencia de los que están ahorita, que a lo mejor llegamos a los 70, digo, las curvas de aprendizaje van a tardar un poquito más. Hay una escuela de negocios en Michigan, en Estados Unidos, donde la matrícula es de por vida. Nunca terminas de egresar de la escuela de negocios de Michigan. Digo, eso se me hace interesante. Quizá complementando la propuesta del libro de las estancias y de las prácticas profesionales. La segunda pregunta, ¿será capaz la comunidad universitaria de darse una gobernanza con estabilidad? Cuando yo estuve de presidente de la Fundación Chapingo, que fueron dos periodos de 4 años, en 8 años conocí 7 rectores. Digo, no sé si sea un récord, o a lo mejor es que nos faltó conocer más. Creo que para hacer una propuesta de futuro tiene que haber algún tema de unidad, algo que nos siga. Un enemigo quizá como pudiera ser el desempleo, o pudiera ser la desaparición como tal de universidad. Algo nos tiene que hacer reaccionar para cambiar. La otra pregunta, la 3, es ¿qué podemos hacer los que estamos afuera? Que estamos interesados en que nuestras universidades, nuestros egresados se inserten en el medio laboral. Parte de considerando las 7 megatendencias y los 8 catalizadores que se marcaron hace rato en la pantalla, ¿qué podemos hacer? Entiendo yo que la fortaleza del Chapingo ha sido siempre lo que se llama como las habilidades duras, los conocimientos técnicos. ¿Qué podemos hacer? Sin embargo, hasta donde yo he leído, casi el 80% de los que se va a requerir en el futuro ya no son estas habilidades, porque ya va a estar la inteligencia artificial, van a ser lo que es el internet, la realidad virtual, y lo que se va a requerir más bien son las habilidades suaves: comunicación, liderazgo, trabajo en equipo. Y eso creo que desde siempre ha sido un dolor de cabeza para la universidad. Y no veo, pero una vez al mes acá, no veo que haya cambiado mucho. ¿Por qué? Pues de entrada la mayoría son los mismos profesores. Yo entiendo que
mientras no trabajemos esto, pues tenemos pocas probabilidades de trascender. Un primer momento cuando el egresado toca la puerta para conseguir trabajo, pues pasa por el éxito de no poder comunicarse, ¿no? No poder ir a una entrevista de trabajo, no elaborar un currículum vitae. Temas tan sencillos que en otras universidades sí lo trabajan. Creo que también me permití hacer una encuesta con amigos empresarios de por qué no contrataban chapingueros, y uno de ellos, lo voy a decir, un ligero esbozo. Algunos de los motivos son los siguientes: porque no se cuenta la experiencia para los puestos vacantes. Esto en todas las carreras se lo dicen. Porque no se cumplen los requisitos indispensables, como saber conducir autos. Ya no te van a poner un chofer, necesitas saber manejar. Y la otra, y esta sí me dolió muchísimo, por la falta de disponibilidad en el cambio de residencia. Mandamos ya Fundación Chapingo la invitación para 2 plazas en Mazatlán y Guamuchi, Guasave. Solamente una gente se presentó. Y ves que hay 60% de desempleo. Yo no entiendo. Bueno, además, en nuestros tiempos eran las mejores plazas, en el norte del país. En nuestros tiempos, los que nos mandaban al sur íbamos castigados. Sí. Yo entendía que parte del tema de la formación de Chapingo es que te daba una visión nacional de los viajes de estudio, los centros regionales. Yo no entiendo todavía eso de la falta de disponibilidad para cambiar de residencia, lo cual es muy respetable. Sin embargo, creo que al principio cuando egresamos, la idea es que vamos a aprender de alguna manera, porque no tuvimos el contacto con las empresas durante las carreras. También hay otro tema que bien interesante. La mayor parte de las empresas te piden experiencia. Sin embargo, esta misma empresa de Culiacán me dice, y es un ingeniero agrónomo autotecnista del TEC de Monterrey, dice: no les exigimos experiencia, aquí tenemos el lema de que más vale amansar que quitar maña. ¿Sí? Igual no es limitativo para alguien con edad y experiencia. Aquí les quitamos las mañas. Bueno. Se ha invitado a compañeros a sumarse a algunas empresas en Jalisco y contesta la de recursos humanos. Hay una persona interesada en la vacante, ya se publican referencias, solo que aún no me las envían. De las otras personas que se les han ofertado la vacante, no les ha interesado. Ahí sí ya no entiendo. Porque ha habido la necesidad de vincular y mandar ya dirigidos a Rosario, está esta plaza, te interesa, no te interesa. Ya muy trabajado, perdón. Uno pensaría que existe un problema de desempleo que no se puede corregir. Algo está ocurriendo en el egresado. Cuando hablas con la gente de recursos humanos, dices: necesitamos personas. Y ves las cifras ahí y dices: bueno, algo no concuerda, ¿no? Me dieron inclusive niveles de hasta los exámenes los que hacen, ¿no? Pero, sin embargo, de todo lo que vi, lo que más me llamó la atención, hay un examen que se llama Indelus, que está empezando a trabajar en la industria en Norteamérica, donde en lugar de hacerte el examen psicológico, te sumergen en una realidad virtual y te ponen a actuar en situaciones reales. Y a partir de ahí empiezan a contratar al personal. Indelus se llama la herramienta. ¿Qué es lo que sucede? En el futuro, como Google, como los de Silicon Valley, quizá ya no se van a referir ni los títulos académicos. Lo que se van a referir son
Entonces, nos tenemos que reinventar, tenemos que cambiar ya. Y ya para concluir, y haciendo una analogía con nuestra casa en llamas, que la primera vez que leí eso, me fui con Juan Rulfo al Llano en Llamas. Ya cuando leí, me quedaron como que dos opciones, y es algo que comentaba con Horacio, ¿no? Que bueno, son dos o pueden ser varias opciones, varios escenarios de futuro. Como dicen en la World Future Society, dicen futuribles, escenarios posibles. Entonces, tenemos muchos escenarios que nos quedemos estancados, que evolucionemos, que nos transformemos, con o sin. Y aquí viene la analogía con nuestra casa está en llamas. Cuando arde, cuando están los incendios, aquí arriba en el plano, lo que ocurre es que a veces llegan los bomberos, o a veces llegan la brigada forestal, el Chapingo, o a veces los comuneros. En Oaxaca, cuando hay un incendio, quienes apagan el fuego son los propios comuneros, los dueños de los terrenos. No esperan a que llegue un bombero, porque si los de Nación México tardan 3 días sin llegar a Tlaloc, a Oaxaca nunca van a llegar. Entonces, vamos a esperar a que lleguen los bomberos a apagar el fuego, o lo vamos a apagar nosotros. Esa sería mi reflexión de despedida. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Si tienen comentarios o preguntas, por favor, apíquenlas en el chat, las vamos a procesar más rápido de esa manera. Y bueno, voy a dar paso a la participación de nuestro tercer comentarista, es el ingeniero Octavio Sotomayor. Él es ingeniero agrónomo graduado en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad de Chile, máster en Ciencias Económicas y Desarrollo Agrícola obtenido en Agroparís en Francia. De hecho, por cierto, él estudió ahí con los grandes analistas de los sistemas de producción, Sevillot y demás. Algún día platicamos sobre eso. Y bueno, tiene una visión muy holística de la agricultura, ¿sí? A diferencia tal vez de personas muy parcializadas, que tienen una visión muy holística de la formación del agrónomo. Ahorita ustedes lo van a ver. Él ha sido consultor del BID, de FAO, de SIDA, de ICA, del Programa de Naciones Unidas, de OCDE, de la Unión Europea. Y sobre todo a nivel nacional, que es una persona a nivel de Chile pues muy reconocida, el fue el director nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrícolas, se llama ODEPA, lo que vendría a ser una especie de agencia de agropecuario. Fue director nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, una institución que se dedica a atender las zonas marginadas y los pequeños productores en Chile. También trabajó como oficial de asuntos económicos en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en CEPAL, de donde se jubiló recientemente, pero me estaba diciendo que está más ocupado ahorita, que está jubilado que antes, y bueno, es socio en este momento de una empresa que se llama Qualitas Agroconsultores. Pues muchas gracias, Octavio, y escuchamos tus comentarios. Gracias, Horacio. Espero que me escuchen bien. Mira, lo primero les quiero agradecer la oportunidad de compartir este tema apasionante, el tema de la agronomía, y lo voy a decir como agrónomo chileno, ¿no es cierto?, que los mira a ustedes desde lejos, y también como un amigo, ¿no? Amigo de México, amigo de Chapingo. La verdad que es un honor, así que les agradezco esa posibilidad. Lo segundo es felicitar a los autores, Horacio y Manrubio, un muy buen libro, muy documentado, muy completo. Yo la verdad que estoy prácticamente de acuerdo en todo, ¿ya? Y por lo tanto voy a hacer una reflexión más bien personal, tratando de dialogar con el libro, con el texto que me pidieron que comentara. Y si yo lo pongo en mis términos, yo creo que hay 3 niveles que a mí me gustaría considerar. Uno es la agronomía como disciplina científica, ¿ya? Y cuando digo agronomía me refiero a zootecnia, estoy hablando de agronomía en sentido amplio. 2, el problema de la Escuela de Agronomía de Chapingo, ¿ya? Stricto sensu. Y 3,
el sistema de innovación mexicano. ¿Ya? Yo quisiera dividir mis comentarios en esos tres niveles. Y respecto del tema agronomía como disciplina científica, lo decía Manrubio. ¿Ya? Manrubio decía, así lo entendí yo por lo menos, la agronomía en el mundo hoy día se está redefiniendo, ¿no es cierto? No es un problema de Chapingo, es un problema mundial. Y yo creo que para mirar la agronomía, creo que es bueno tener una perspectiva histórica. Ustedes lo saben, si uno hace una historia de la agronomía en dos trazos, uno va a encontrar agrónomos griegos, agrónomos romanos, ¿ya? Agrónomos medievales. Hay un libro clásico de Columela que se escribió en el siglo I después de Cristo, un gran agrónomo romano. Y hay un gran agrónomo español, no sé si ustedes lo tienen en su radar, Alonso de Herrera, un libro escrito en el año 1500. Y si uno compara Columela con Antonio Herrera, 1500 años, prácticamente es lo mismo, ¿ya? Es la misma historia. Y eso sigue hasta la Revolución Industrial, ¿ya? Más o menos es la misma historia. En la Revolución Industrial, año 1840, un químico, ¿no es cierto?, Liebig, que estoy citando a otros autores, es como el inventor de la agronomía moderna. Liebig descubre cómo se alimentan las plantas, se da cuenta de cuál es la utilidad del nitrógeno, el dióxido de carbono. En paralelo emerge la estadística, y como bien lo decía Horacio, hay un profesor al que yo admiro mucho en Francia, Michel Sedillot. Él usa la expresión, en ese momento surge la agronomía como disciplina científica y se separa de la agricultura, ¿ya? Hasta el año 1840, incluso los agrónomos romanos, medievales, era pura empiria, ¿ya? Con la estadística y con los avances científicos surge la agronomía moderna como disciplina científica, experimental, si ustedes quieren. Y hago todo este recuento porque solo quiero sugerir que yo creo que estamos en otro punto de ruptura en este minuto. Lo dice el libro, en reiteradas oportunidades se habla del tema medioambiental, ¿no es cierto?, el tema de la transición agroecológica, pero adicionalmente hay tecnologías exponenciales, ¿no es cierto?, como lo digital, lo nano, lo cognitivo, la bioeconomía. Entonces, yo intuyo, esta es una opinión personal, además está el tema de la inclusión obligatoria, ¿no es cierto? El mundo está en serios problemas, tenemos serios problemas de inclusión social, campesinos, en fin, pobladores rurales. Entonces, yo tengo la impresión de que estamos viviendo un momento de ruptura que también afecta a la agronomía como disciplina científica. Y eso implica otra agricultura, y ahí yo conecto con esta tesis del libro que yo comparto, esto de producir, proteger y prosperar, inclusivamente. Yo creo que el libro en reiteradas oportunidades sugiere estas transformaciones, estos cambios que estamos viviendo hoy día a nivel planetario. Eso es lo que yo podría decir sobre la agronomía como disciplina científica. Segunda pregunta, ¿qué pasa con Chapingo? ¿Ya? ¿Tienen que redefinirse las carreras de agronomía? Esa es la pregunta que yo me hago, ¿ya? Y ahí está el tema del desempleo, que se señala, lo mencionaba Manrubio, un dato inquietante. Y la verdad que para opinar sobre eso habría que ser mexicano. Yo no me siento capacitado, porque pueden haber muchas causas, ¿no es cierto? Puede ser un tema de mucha matrícula, ¿no es cierto? El tema del tamaño del Estado que mencionaba, muy interesante lo que decía un colega, este modelo de agrónomos como funcionarios que viene del siglo XX, perdón, en México. En fin, habría que conocer México con más propiedad. Yo no me atrevo a opinar, pero sí contrasto lo que pasa en Chile. Yo no soy profesor universitario, pero tengo mis amigos en la Universidad de Chile y también están pasando cosas extrañas, ¿ya? Hay menos interés, bajan los puntajes, les interesa a los jóvenes en la agronomía vista de un ángulo más ambiental, no tanto la parte productiva.
diría que en Chile la agronomía ha perdido prestigio, a pesar de que el sector alimentario es súper potente. ¿Ya? Exportamos 20.000 millones de dólares. Estaba mirando las cifras mexicanas, 45.000 millones de dólares de exportación. Es una cifra espectacular. Entonces, hay algo raro, yo la verdad que no lo logro entender, respecto de qué pasa con la carrera de agronomía Chapingo stricto sensu, ¿ya? Pero intuyo que tienen que readecuarse, ¿ya? Eso es lo que está pasando por lo menos en Chile, en lo que está pasando en Francia. Conozco relativamente bien el proceso francés. Se redefinió la principal escuela de agronomía, el Instituto Nacional Agronómico, hace 10, 15 años, hoy día es AgroParisTech, y he seguido con mucho interés, no sé si ustedes lo han seguido, la transformación del INRA francés, el Instituto de Investigación Agronómica francés, que acaba de fusionarse hace un par de años con otra institución. Se creó el INRAE, y fíjense los temas del INRAE, son agroecología, dieta, salud en general, biodiversidad, bioeconomía, cambio climático y riesgos, y sociedad y territorios, ¿no? Entonces, tengo la impresión de que Chapingo, tal como todas las otras escuelas de agronomía del mundo, está enfrentando cambios culturales, ¿no es cierto?, cambios muy profundos, y probablemente tienen que hacer un ajuste. Creo que el libro en ese sentido es un aporte. Hago este comentario de Chapingo, de la universidad en estricto sentido. Creo que las universidades del mundo también están cambiando. Hay un debate hoy día en el mundo, ¿ya? Yo estaba leyendo, preparando esta charla, por ejemplo, todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, el metaverso, la gamificación, ¿ya? En fin, yo creo que las universidades en el mundo hoy día están viviendo una crisis y están obligadas a cambiar, ¿no es cierto? Porque está cambiando todo. Y en particular creo que hay un cambio de roles. En particular creo que los estudiantes hoy día son vistos como sujetos activos que se editan a sí mismos, ¿ya? Que van eligiendo su camino, y se acaba esta idea del estudiante como un receptor pasivo y el profesor como la persona que sabe, ¿ya? Lo mismo está pasando en la extensión, ¿no es cierto? Y ustedes ahí en Chapingo este tema lo han trabajado hace muchos años, el tema de la extensión horizontal. Entonces, solo para cerrar la pregunta número 2, creo que sí que Chapingo tiene que reinventarse tal como lo están haciendo todas las escuelas de agronomía en otros países del mundo. Y finalmente quiero hacer un comentario. Yo creo que el libro tiene el acierto de hablar del sistema, de la pregunta número 3, ¿ya? El sistema profesional de gestión y conocimiento de innovación a nivel de México, ¿ya? Yo creo que Manrubio lo decía muy bien al principio, ¿no? Hay una interpelación al Estado mexicano, ¿no es cierto? Y yo creo que eso hay mucha lucidez ahí. Y me gusta mucho esta tesis del libro cuando dice que la clave está en ver las brechas, ver el tema del conocimiento tácito. Esa frase muy potente. Yo a mis amigos del CESTAM los conozco hace 10, 15 años, y creo que fueron de los primeros, por lo menos de mis colegas, en valorar el conocimiento tácito. Y esto es muy importante porque en el fondo implica una valoración del conocimiento campesino, ¿no es cierto?, de lo que saben los agricultores. Y sugiere una visión horizontal de la educación y de la extensión. Entonces, para ir terminando, no quiero alargarme, me parece muy interesante el tema de los campos experimentales de Chapingo. Solo les comento, en CEPAL estamos trabajando hay una tendencia ya de creación de Smart Field, de digitalizar los campos experimentales. Podríamos conversar de eso. Me parece muy interesante también, no lo entendí muy bien, no conozco México también, pero esto de las estancias profesionales, ¿ya? Les comento también, una tendencia hoy día que se está dando a nivel, en la educación a nivel mundial, es el tema de las microcertificaciones, cursos cortos, muchos diplomas, mucha flexibilidad. Capaz que hay ahí un camino muy interesante en México y en toda América Latina.
nosotros soñamos, por ejemplo, en Chile, de que los agricultores tuvieran un cartón, ¿ya? Un certificado, ¿ya? Y esta idea de microcertificación, que es una tendencia emergente, creo que es muy sugerente para repensar la extensión y la relación entre, por ejemplo, Chapingo y los agricultores. Y finalmente, el libro propone nuevas políticas públicas, así yo lo diría en forma breve, y lo comparto. Yo creo que estamos con muy poca plata en los ministerios de Agricultura en la región, tenemos que ser muy creativos, la pandemia ha tenido efectos devastadores y por lo tanto hay que repensar cómo hacer políticas públicas. Y yo solo termino haciendo un reconocimiento, porque ustedes han escrito varios libros, mis colegas del CESTAM, como yo les decía, han trabajado el tema de redes, y yo intuyo que el pensar políticas públicas desde esa perspectiva, esto de valorar a los desviados positivos, por ejemplo, que hablaba Manrubio, los agricultores líderes, ¿ya? A la idea de redes, creo que tiene mucha potencia. Entonces, solo les quiero decir de que creo que estamos en medio de un cambio cultural muy profundo. Nuestra casa está en llamas, como lo decían varios de mis antecesores, y estoy seguro que Chapingo, teniendo la trayectoria que tiene, sabrá reinventarse. Así que eso es lo que les quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Octavio. Aportas muchos elementos de profundidad y de contexto a lo que estás haciendo y sin embargo, bueno, y además unos retos adicionales para todos. Gracias. Lo que tenemos planteado para la parte final del evento es que el doctor Manrubio revisara un poco los comentarios que tenemos y eventualmente pues los pusiera a traducir o canalizar a alguno de los comentaristas si es necesario, o que tú mismo los atiendas, Manrubio, si no sé cómo lo ves. Lo que pasa es que viendo el chat hay uno que yo, será porque me conecté después. Uriza comentó algo, no sé qué comentó, que no aparece en el chat, pero Pulida aquí da una réplica, dice, ojalá hagan réplica al comentario de Daniel Uriza, tu colega Uriza, ¿no? Estoy de acuerdo con él y en parte me alegro que FIRA no llegue a los productores de pequeña escala, podrían endeudarlos. No sé, no creo que esté Alan por ahí, no esté que esté ahí. Entonces, ¿cómo ves tú, Quiroz? Tú eres un tema experto en esos temas, ¿cómo ves? Sí, bueno, también ha evolucionado el crédito agropecuario en México. Cuando nace FIRA en 1954, que por cierto el primer director fue el ingeniero Salvador Lira López, chapinguero, y era el gobernador del Banco de México, era el señor, no tenía título el amigo, pero el primer director de FIRA, quien diseñó FIRA, fueron los agrónomos. No sé si sepan, pero hubo un secretario de Hacienda que era agrónomo hace mucho tiempo. El crédito tenía un fuerte componente de fomento. Es decir, te voy a dar el crédito, pero te va a ayudar con asistencia técnica, te voy a dar capacitación, recorridos para ver las mejores prácticas. Eso ya no lo trae el crédito por las políticas de escasez de recursos. Claramente en México se tenían dos bancas de desarrollo para el campo, la Financiera Nacional de Desarrollo, que era la que atendía a los pequeños productores, a los muy pequeños, y tenía esa misión, y FIRA que atendía a productores ya de un nivel mayor. Como el crédito es confianza, si no te tengo confianza, pues no te voy a prestar, ¿no? Eso es algo elemental, y tiene razón el compañero, ¿no? Lo peor que pueden hacer a las personas es endeudarlas o sobreendeudarlas. Pero finalmente, y creo que también viene en el libro, está demostrado que una unidad productiva al recibir crédito se hace algo así como de 17 o 18% más eficiente. En alguna de las páginas viene ese dato.
Es un tema también de enfoque. Y viene a mi mente algo que escribió, que rescató el ingeniero Javier Delgado, que mucho tiempo fue el que manejó Banca de Desarrollo en el tema agropecuario. Inserta en un documento una frase que me encantó, que lo comentó un presidente de los Estados Unidos, que dijo: el éxito de la política social de los gobiernos no debe medirse por el número de beneficiarios que entran, sino por el número de beneficiarios que salen. Y nosotros medimos el éxito, entre más se sumen a la canasta de subsidios, es más exitoso. Cuando debe ser al revés, y el crédito lo que hace es sacar las potencialidades de las unidades productivas. También comenta en el libro que hay 4.5 millones de unidades productivas, de las cuales creo que el 9% reciben crédito. Entonces también tenemos una falencia en México de este tipo. Cuando egresábamos como agrónomos, FIRA nos preparaba en un curso intensivo de 3 meses y nos transformaba en ingenieros agrónomos especialistas en crédito. Hasta hace 5 años se rescató esto. Quizá pudiera ser una propuesta adicional a la que viene de las estancias, la vinculación directa con empresas que estén interesadas en contratar agrónomos con un enfoque, una especialización ya más cercana a lo que ellos hacen. Por ejemplo, los amigos de Berris, o ahora mismo que está el maguey y el agave está en auge. Habrá gente que ya quiera tener especialistas en cultivo de tejidos, qué sé yo, y no van a esperar a prepararlo 1 año o 2 años después. La gente ya debe salir preparada con las capacidades y habilidades que quiere el mercado. Fíjate que hay otro comentario aquí que lo podemos ligar aquí de Consuelo, que habla de que pues, muchos foros ha participado y dice que las cifras ya son per se la realidad, ¿no? De la urgencia del fondo de este documento, y algo así. Eso es lo que entiendo. Pero fíjense, el mismo en el libro, en la página 104 y la página 105, este es un debate que yo tengo desde hace muchos años con Horacio. De hecho, siempre me censura esta parte que le pongo aquí, pero yo estoy convencido de que es por aquí, ¿no? Hablando de las cifras. Ahorita lo cita Quirós, son 4.6 millones de unidades de producción en México. De esas, solamente menos del 9%, bueno, el 9% tienen crédito, el otro 94% no tiene. Pero cuando ustedes analizan quién financia ese 10%, son la principal fuente de ahorro y crédito en México, son las cajas populares. La principal fuente, ¿eh? Si nos vamos al seguro agropecuario, solo el cuadro tiene seguro agropecuario en México. Y de ese seguro, el 90% lo aseguran los fondos de autoaseguramiento. ¿Qué características tienen de esas dos entidades que no fueron creadas por el Estado? Se crearon en contra de las políticas propiamente del Estado. Y entonces aquí se narra justamente que el curioso es que, no sé, casi 100 años después, sean las entidades no creadas por el Estado las principales fuentes de ahorro y crédito de México y de seguro en México. ¿Qué nos dice eso? Pues que no hemos atinado por dónde, ¿no? Y cuando ven ustedes las cajas, aquí se narra bien las cajas de ahorro en México, las que están financiando hoy en día casi una tercera parte de las unidades de producción, tuvieron su origen en el movimiento cooperativo alemán, después francés, después canadiense, etcétera, etcétera, y de ahí se tomaron ese modelo. Y como fueron impulsados por la Iglesia Social Cristiana, el enfoque progresista de la Iglesia, y el Estado mexicano no tenía vínculos con la Iglesia hasta la época de Salinas, acuérdense que no teníamos vínculos con la Iglesia, cuando se normalizaron las relaciones, se medio reconoció lo que hizo la Iglesia, y se le dio reconocimiento a las cajas de ahorro, a las cajas populares, pero han tenido, simplemente el Estado las ha combatido, y a pesar de ello, son la principal fuente de financiamiento de ahorro y crédito en México. Los fondos de seguro fueron creación de un ejido, los ejidos colectivos del Valle Yaquimayo, en respuesta a la acción de Anaxa. Entonces, pues aquí yo creo que está la clave de por dónde viene el tema del financiamiento y el tema del seguro, ¿no? Sadia también nos pregunta, bueno, Sadia salió de aquí, de que qué sigue, ¿no?
Bueno, Sadia, nomás si estás por ahí, lo que nosotros vamos a hacer es que sacamos un tiraje, vamos a hacerle llegar un libro a cada una de las personas que lideran actualmente en la universidad, desde el rector hasta el consejero departamental de Departamento X. O sea, yo le comentaba a Horacio ayer que pues, no sé cómo lo va a hacer, pero vamos a hacerle llegar un libro a cada uno de esos estudiantes, profesores, que son hoy en día, que tienen un cargo de elección en esta universidad. Espero que podamos provocar debate. O sea, vamos a hacer que les llegue ahí para poder empezar a mover esto. No crean que tiene mucha popularidad, ¿no? Pero vamos a hacerlo. O sea, desde el consejero de prepa, de todo el consejo de prepa, los consejeros de todos los departamentos, los subdirectores, los directores, pasando por rectores, directores generales, consejero universitario, todo van a tener un texto de esto. Y después les vamos a hacer un examen. Eso es lo que vamos a hacer ese día. Sí, digo, yo profundizo un poco lo que dice Marrubio. La intención es construir una agenda. Construir una agenda y luego darle seguimiento. Creo que la parte fácil es hacer la agenda. Lo que va a ser un poco más complicado va a ser generar ese seguimiento, esos indicadores y comprometernos con eso. Pero ese es el esfuerzo. Por eso es que, como decía Jorge Quiroz, el libro termina con mucho más preguntas que respuestas. ¿Sí? La intención fundamental es esa, que las respuestas, que el cómo queremos hacerlo, cómo queremos implementarlo, pues surja de la propia gente que lo va a hacer, ¿no? La que va a estar empujando, la que va a estar sosteniendo las iniciativas. Entonces, yo creo que eso sería, a final de cuentas, el mensaje de cierre. Yo no sé si quieran comentar algo más, Jorge, Octavio, si no, yo les agradecería, por la asistencia a todos. Y bueno, ya está en la página del Sistema del Libro, se puede descargar gratuitamente. Ahorita no está en el banner, pero lo vamos a poner en el banner para que sea más fácil la descarga. Y bueno, si no tuvieran algún otro comentario y demás, pues agradecer su asistencia, agradecerle a Octavio que se haya conectado desde Chile. Para ellos ya es hora de comida prácticamente. Entonces, pues muchísimas gracias, Octavio. Seguimos platicando. Saludos a los amigos en Chile también. Y bueno, pues muchísimas gracias también a Jorge Quiroz de haber estado aquí y ya a Alan le haremos llegar también nuestro aprecio y afecto. ¿Sale? Pues muchas gracias a todos y bueno, un aplauso para cerrar. Hasta luego, Octavio.